En esta parte de la historia se registra cómo David decide realizar un censo con el propósito de conocer el estado de su ejército, decisión que no agrada a Joas, su general, y peor aún, no agrada a Dios mismo. Por lo que Jehová envía al profeta Gad para que le muestre a David las graves consecuencias de su decisión equivocada. Por el pecado cometido, Jehová castigaría la maldad de David con una mortandad que cesaría únicamente cuando David y el pueblo se arrepintieran, se humillaran ante Dios, no sin antes un sacrificio. La primera parte del capítulo 21 comienza mencionando que Satanás incitó a David a realizar un censo. Este mandato desagradó a Joas, quien no muy a gusto afirmó que esto es una ofensa a Dios, pero la orden del rey pudo más y se censó al pueblo, contabilizando más de 1.000.000 de soldados. El problema radica en que David, al censar a la nación, se vería tentado a confiar en su gran ejército y no en su Dios. A causa de esto, Dios castigó a Israel. Tal vez David no fue el único que se creyó autosuficiente. Probablemente el pueblo también empezó a confiar más en su poderío militar. Esto Dios lo castigaría, pero no sin antes dar la advertencia por medio de Gad, quien dio a David para que escogiera el castigo de su preferencia. Pero David solo pudo percatarse de lo terrible que había sido su pecado, por lo que decidió caer en manos del Dios vivo. Entonces, la destrucción se daría a través de un ángel que transportaba una plaga mortal. Cuando David y los ancianos del pueblo vieron al ángel del Señor, se postraron y rogaron que no hiciera daño. David mostró arrepentimiento, Dios lo acepta, le mandó ofrecer un sacrificio en la era de Ornán. Con buena disposición de Ornán, le vende a David su campo y los animales, pues el pecado de David le había costado mucho a Israel y todavía habría de costar más. Finalmente, David realizó un sacrificio conforme al mandato divino, pero sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, diría Pablo después al escribir a los hebreos. En ese mismo lugar se perdonó el pecado de David y de todo Israel, pero no por sus propios méritos, sino gracias a la intercesión y a la muerte del Cordero sustituto. Todo mal termina cuando el Cordero de Dios intercede por nosotros. Por un lado, la plaga mortal mataba a Israel por su pecado, solo la expiación del Cordero podría salvarlo. Pero estos méritos solo serían válidos si venían acompañados de verdadero arrepentimiento. El deseo del ser humano en buscar alguna excusa para no confiar en Dios es pecado, y el pecado solo trae muerte. Sin embargo, solo el Cordero de Dios puede salvar de la mortandad del pecado. ¿De qué forma podemos ser salvos? Aceptando con verdadero arrepentimiento el sacrificio de Cristo obrado en nuestro lugar. Vamos a orar. Querido Dios, de esta historia aprendemos a pedir perdón por nuestros errores y pecados, a confiar menos en nuestras fuerzas y a confiar totalmente en ti. Bendice a nuestros amigos, concédenos la gracia y la paz del perdón, la alegría de una vida victoriosa y la seguridad de un pronto reencuentro en tu regreso. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.